Hola Marcelo, molt benvingut a Terrícoles. Moltíssimes gràcies. Marcelo, la teva trajectòria professional compta amb pràctiques artístiques, activistes, docents i també polítiques. Jo crec que aprofundir de cadascuna d'aquestes etapes ens costaria molt de temps, però sí que el que m'interessa és saltar d'una a altra, perquè crec que hi ha un fil conductor de totes aquestes pràctiques. Existeix una idea implícita, que és la idea de ruptura i de transformació social, i també existeix una gramàtica que uneix tota la teva pràctica professional, diguem-ne, que és la gramàtica de resistència, revolució, la memòria històrica, esfera pública o crítica institucional, per dir algunes, no? Però en aquest pensament que tens, aquest posicionament vital, a mi m'agradaria saber d'on surts. Si surt de Puerto Llano. Vaya pregunta, es una buena pregunta. Te obliga a escarbar, ¿no? Así a los fundamentos biográficos de uno y colectivos. Sí, yo vengo de una ciudad industrial en La Mancha, que es Puerto Llano, y aunque he vivido en muchos lugares, evidentemente con Cataluña y Barcelona en particular, tengo un vínculo de muchísimo tiempo. Yo creo que, a veces lo he pensado, a mí me da la sensación de que una parte importante de lo que he hecho tiene que ver con pensar bueno, algunas situaciones de desajuste que se producen en la región de la que provengo. Los procesos que durante el franquismo desculturizan, impiden que se desarrolle una determinada conciencia o cultura de clase, al mismo tiempo que mejora las condiciones de vida de la clase trabajadora. Bueno, ese tipo de desajustes que se producen durante el franquismo, que da lugar a esas situaciones tan extrañas de, como digo, mejora de las condiciones de vida de parte de la población trabajadora, al mismo tiempo situaciones fuertemente represivas de conculcación, de suspensión de la democracia. El desarrollo industrial de mi región también produjo por su parte desajustes internos fuertes en la zona, procesos migratorios internos, en fin. La sensación es que una parte importante de lo que hago tiene que ver en realidad con intentar entender y ajustar cuentas con esos orígenes biográficos que son de una generación también, claro. O sea, que la experiencia social de alguna manera te afectó personalmente, o a ti o a tu familia, ¿no? Yo creo que me costó entenderlo. Fíjate, te voy a contar un dato biográfico, por ejemplo. En la crisis del petróleo en los 70, mi familia fue una de las familias que trabajaban en la petroquímica en Puerto Llano, que estuvo a punto de emigrar a la petroquímica en Tarragona. Bueno, fíjate qué cosa más extraña. Mis condiciones de vida hubieran sido completamente otras si hubiese emigrado a Cataluña, como digo, con ese traslado de parte de la industria de La Mancha a Cataluña, al puerto a Tarragona. Y sí recuerdo muy de joven haber hecho algunos viajes de reconexión entre las familias que nos quedamos allí y las familias que se trasladaron a Cataluña, y vivir con una sensación extraña por justamente cómo tenía un impacto en nuestras vidas de la desestructuración de relaciones familiares o de relaciones entre familias, justamente pues la modificación de las condiciones económicas, el traslado de la industria, bueno, ese tipo de cosas. Cuando he venido a Cataluña con el tiempo he pensado mucho en eso, sí. ¿Y cómo lo trasladas todo este pensamiento que a lo mejor estaba en proceso al mundo del arte? Mira, yo empiezo a trabajar en arte en un periodo de transición en España. Yo soy de la generación que empieza a trabajar todavía en el momento, digamos, de euforia o de entusiasmo de los años 80, cuando la cultura, en fin, en términos generales, está muy apoyada institucionalmente porque se considera un motor de modernización social. Eso es evidente en los años 80, en los años posteriores a los primeros momentos de la transición. Pero al mismo tiempo empezamos también a trabajar, mi generación, en un momento en el que en los años 90 ese entusiasmo por justamente la cultura como un instrumento como alegremente modernizador se empieza a poner un poco en cuestión. Entonces yo creo que somos una generación que empezamos, es decir,
que confiamos justamente, porque estamos viendo la capacidad de transformación, de incidencia que la cultura tiene en la transformación o en la reconstrucción de una sociedad, pero al mismo tiempo empezamos a poner en cuestión algunos lugares comunes sobre el campo de la cultura. Empezamos a problematizar nuestro campo. Bueno, pues empezamos a problematizar, para empezar, ni más ni menos que las propias relaciones entre el campo de la cultura y las políticas de Estado. Por ejemplo, empezamos a cuestionar cómo se manejan las relaciones entre economía y cultura. Y empezamos a cuestionar los usos instrumentalizadores de la cultura por parte de políticas de Estado que no siempre son modernizadoras, sino que a veces van en contra de los propios intereses quizá democráticos, por ejemplo, de las clases populares o las clases trabajadoras o de determinados sectores sociales. Entonces, confiamos, porque hemos visto la cultura justamente en la capacidad que tiene de transformar, pero a la gran escala, pero al mismo tiempo empezamos a poner cosas entre interrogantes. Un montón de gente de mi generación, muchos pues tienen vínculos con Barcelona, gente que pasa por tu programa. María Ruido, una artista de mi generación extraordinaria, que tú has entrevistado. Valentín Roma, el actual director del Centro de la Imagen, La Virreina, que es también un teórico, un historiador, un crítico excepcional. Jorge Ribalta, colaborador de los programas públicos del Magua durante muchos años, un artista también excepcional. No sé, mucha otra gente, Ana Navarrete, Carmen Navarrete, colectivos también, en fin, mucha gente del momento. Empezamos, como digo, a trabajar en ese momento de tránsito, y ahí es donde arrancamos. Empezáis a cuestionar todo el sistema cultural, y esa cuestión, o este cuestionamiento, perdona, acaba en un lugar que es la imagen, ¿no? En tu caso, el videoarte, como una herramienta para comunicar todo este malestar. ¿Por qué utilizas la imagen? Sí. Porque era muy importante, yo creo que en los debates sobre arte y sobre política que se tienen justamente entre los años 80 y 90, tiene un papel muy importante, por ejemplo, lo que en aquel momento, por ejemplo, se llamaba la crítica de las políticas de representación, o la crítica de la representación. Quería decir que es un momento en el que se empieza a ser consciente de cómo la imagen justamente no es solamente un reflejo de la sociedad, sino que la producción de imágenes vertebra la sociedad, construye mundos, y por tanto la influencia que la imagen tiene en la sociedad es enorme a la hora de reforzar identidades o de construir estereotipos, a la hora de construir imágenes positivas de determinados colectivos o imágenes negativas o imágenes estigmatizadoras, a la hora de discriminar entre quién tiene derecho a ser representado en imágenes y quién pareciera que no tiene ni siquiera el derecho a tener una representación en términos propios. Entonces, en ese momento, como digo, la crítica de la representación visual es tan potente en el territorio del arte, de la cultura, de la estética, que quizá eso explica por lo que la mayor parte de las personas, todas las personas que te he comentado y muchos otros, pues empezamos a trabajar justamente con imágenes o manipulando imágenes de medios de comunicación o haciendo vídeo o haciendo fotografías. ¿Tus referentes cuáles eran en ese momento? Kluge, sé que es un gran referente. Sí. Mira, fíjate, en aquel momento yo creo que ejerce mucha influencia sobre este recorte generacional que te estoy explicando. Ejerce, fíjate, mucha influencia las teorías feministas. En la medida en que en aquel momento hay un impulso de las teorías feministas... La segunda ola, ¿no? Que es... que justamente se basa en la analizar... cola de la segunda ola, diríamos. Ahí está, claro. Es decir, que justamente empiezan a pensar la construcción de la sociedad a través de sus representaciones, y cómo las imágenes efectivamente no son banales, no son naturales, surgen de algo, surgen de relaciones de poder, surgen de determinado tipo de sistemas o intereses económicos. Entonces, la teoría feminista, en lo que toca a la crítica de las representaciones visuales, en ese momento yo creo que para todos nosotros es muy importante. Y luego también es un momento en el que, por ejemplo, a través de la crítica de la representación feminista, conectamos, por ejemplo, con las prácticas feministas y las prácticas del cine de los años 60-70, aparte del feminismo, pues yo qué sé, pues cineastas como Jean-Luc Godard, Alexander Kluge, por ejemplo. En general, todos los cineastas, toda la ola de los nuevos cines, que trabaja justamente la imagen como un problema político, por así decir. Lo problematiza un poco la sociedad. La sociedad, la que tú estabas viviendo en aquel momento, acaba de salir la transición, y qué relación tenía respecto a la memoria histórica, porque es uno de los digamos, terrenos en los que tú has incidido mucho. ¿Por qué has querido trabajar?
Claro, yo creo que hay dos formas de pensar eso, ¿no? Por una parte, uno entiende cuando analiza las imágenes como un problema, no como algo que está dado, que surge de una manera natural o espontánea, las imágenes como un problema. Es decir, ¿qué imágenes elige la sociedad para representarse a sí misma? ¿Y quiénes son los que tienen control a la hora de producir esas imágenes? ¿Y por qué personas que no tienen control sobre la imagen que se da de sí mismos las aceptan como imágenes en las que se identifican? Bueno, cuando uno problematiza todo eso, entonces se da cuenta de que una dimensión importante de ese cuestionamiento, de esa crítica, es qué relación tienen las imágenes de una sociedad con su historia, con su memoria. Y ahí es donde uno ve que las discriminaciones o las jerarquizaciones o las diferenciaciones que se producen hoy en el seno de nuestras sociedades actualmente tienen que ver también con discriminación o no, con jerarquías de qué memorias, de qué recuerdos y de qué historias aparentemente merecen ser contadas. Es decir, igual que no es natural del tipo de sociedad que se construye a través de las imágenes hoy, entonces tampoco es natural, uno deduce qué tipo de pasado, qué tipo de memoria construimos a través también de las representaciones. Eso es como el problema general. Y además en concreto es que si uno empieza a pensar en los 90, los problemas asociados específicamente a las sociedades españolas, pues se encuentra claramente que uno de los problemas que eran insoslayables era justamente la relación con nuestra memoria histórica. Bueno, ¿qué relación con la memoria establece o imponen los pactos, los consensos de la transición? Y más allá de lo que uno opine de esos pactos o consensos, pues tiene que pensar justamente qué tipo de memorias se potencian y qué memorias se discriminan. Y por eso el trabajo que yo empecé a hacer en los 90 con la memoria histórica española específicamente. Y ese trabajo respecto a la memoria histórica, perdona que sea cronológica, claro, respecto a tu biografía, pero sí que me parece interesante esa cronología porque de la práctica artística pasas a la práctica activista, ¿no? Cómo todo este conocimiento te hace ir hacia la práctica activista y después cómo esto después te hace ir a la práctica política y que ahora quizás trabajas en los tres ámbitos, ¿no? Pero sí que entiendo que ha habido una biografía, ¿no? Una línea de transformación, de evolución, ¿no? ¿Cómo sales de ese trabajo artístico más de memoria histórica hacia un terreno más activista? ¿Es el contexto quien te empuja a pensar? ¿O eres tú? Un poco sí. Mira, sucede que si uno mira históricamente, en el siglo XX, por acotar, las transformaciones en las prácticas del arte o en la cultura que producen los cambios sociales, hay un punto de vista, si quieres, tópico, de acuerdo con el cual el arte tiene siempre que luchar para permanecer intocado por las transformaciones sociales, por las revoluciones, por las guerras, y eso, digamos, le daría una especie de estatuto de pureza, ¿no? Porque el arte evolucionaría según criterios propios. Pero si uno lo mira con detalle, muchas de las transformaciones importantes que han sufrido las prácticas artísticas de vanguardia en el siglo pasado han sido a partir de asumir justamente las transformaciones que estaban produciendo en la sociedad. Justamente al contrario, hacer de las condiciones reales, de las condiciones históricas, pues el motor o las condiciones o la materia prima de la cual replantear tu práctica artística. En los 90 yo creo que a muchos nos sucede eso. En los 90 es un momento en que empiezan a aflorar de nuevo movimientos sociales de nuevo tipo en muchas partes del mundo y empiezan a surgir resistencias a eso que hoy conocemos como el neoliberalismo. Y yo creo que esas resistencias son las que primero muchos intentamos conectar con ellas, reflejándolas pues como contenido, por así decir, en nuestro trabajo, y finalmente te acaba poniendo una pregunta personal, que es una pregunta ética. ¿Quiero seguir haciendo un trabajo que refleje las transformaciones o las problemáticas sociales y no verme yo personalmente o como artista afectado trabajando en el interior de esas condiciones? Y ahí es el motivo por el que muchos damos un paso a intentar hacer un arte. No abandonas el campo del arte, pero piensas cómo articularlo con otros procesos políticos, sociales o de movimiento que también son emergentes. Para la transformación e introducir relatos contrahegemónicos, ¿no? Que esto también es un poco la línea en la que trabajas. En ese afán de transformación hay una institución que es clave, que es el MACBA, que hace el mismo proceso que tú, se podría decir, ¿no? Que está en el mismo proceso de transformación, y os unís y ahí pasan cosas. ¿Qué pasó? Eso es interesante lo que estás planteando, porque hay también otro punto de vista tópico, de acuerdo con el cual tú tienes, no sé, un tipo de arte activista que se vincula con los movimientos y los museos o las instituciones acaban cooptándolo, ¿no? O absorbiéndolo. Ese proceso sucede.
pero cuando uno ve la historia de las cosas un poco en detalle, ves que las cosas son un poquito más complejas. En los años 90 empieza a haber un debate fuerte en Europa en particular, también en América Latina, en Estados Unidos, un debate que adopta diferentes nombres, un debate sobre lo que se empezaron a llamar entonces las prácticas artísticas colaborativas, cómo hacer prácticas del arte en colaboración con movimientos sociales, que son movimientos de resistencia al neoliberalismo. Surgen los debates sobre cómo pensar las prácticas del arte como una forma de acción directa contra las políticas hegemónicas neoliberales. Y ahí no son solamente espacios alternativos o movimientos sociales o artistas, digamos, solos por sí mismos los que empiezan a pensar o a debatir estas cuestiones. Ahí también hay instituciones, no muchas, tampoco había tantos artistas, hay instituciones, no muchas, que empiezan a pensar también ese problema como instituciones. Y curiosamente una de esas instituciones es el MACBA, en la época en que entró a dirigirlo Manuel Borja Villel. Sí, está todo se refleja en este libro, ¿no? Las conversaciones con Manolo Borja, en tu libro. Claro, y entonces el MACBA, evidentemente por influencia de todo este clima, pero como un motor en términos propios, empieza también a pensar en esos problemas y empieza a pensar su condición de institución en un lugar como Barcelona, en el barrio del Raval, en relación a los problemas que están ocurriendo asociados, como te digo, a la hegemonía del neoliberalismo en todo el mundo. Y ahí, bueno, pues ahí efectivamente tienen lugar negociaciones, ententes, articulaciones, afinidades, y en Barcelona en particular se dio uno de esos nodos que yo creo que fue bien provechoso. Muchos de los grupos activistas que luego tuvieron pie o tuvieron visibilidad durante el 15M, ¿se puede decir que nacieron ahí? Sí, hay un hilo de continuidad que va de los movimientos que reclaman el derecho a la vivienda mediante la desobediencia civil, las ocupaciones, etcétera, en los años 90, las asambleas universitarias de nuevo tipo que suceden también, que emergen en Barcelona a final de los años 90, que empiezan a señalar también el impacto que el neoliberalismo empieza a tener en la educación pública, en el propio concepto de educación pública. Eso deriva de alguna manera a principios de los 2000 en Barcelona en el movimiento antiglobalización, que fue un movimiento muy potente en toda Europa, en Estados Unidos. No hay evidentemente hay algunas continuidades biográficas entre todo eso y el 15M. No en la gente que participó del 15M siendo más joven, pero es evidente que todas las emergencias sociales tienen un componente novedoso que parte casi de cero, pero evidentemente también se nutren de la acumulación de cosas que suceden inmediatamente antes o muchas décadas antes. Es que Barcelona es un laboratorio con altibajos, pero es un laboratorio político y cultural de hace un siglo por lo menos. Entonces es normal que pasen estas cosas aquí. A día de hoy, mirando un poco también, no tan atrás, no a un siglo atrás, ¿cómo valoras el papel de las instituciones? ¿Tienen ese componente de laboratorio, de experimentación? ¿En qué punto están las instituciones? Tú que sí que tienes una visión del sector cultural porque llevas mucho tiempo dentro. El problema que tenemos ahora con las instituciones es que las instituciones tienen que ser reconstruidas, porque a nadie se le escapa el impacto muy fuerte que sobre las instituciones públicas ha tenido la crisis financiera, pero también la propia crisis del sistema democrático. La distancia que la gente ha percibido, que la ciudadanía ha percibido entre ellos, sus intereses, su día a día y el funcionamiento de las instituciones, es una distancia que se ha reproducido en todos los órdenes institucionales, en las instituciones, digamos, de representación parlamentaria o en los gobiernos, también en las instituciones culturales. Y ahora tenemos un problema que es un problema de una complejidad histórica enorme, que es no renunciar a seguir criticando las instituciones, pero sabiendo que las instituciones están en una situación tan crítica, en muchos casos, que tenemos que sostener y reconstruir lo público. Entonces, ¿cómo criticas el funcionamiento del Estado, de las instituciones, tal como han funcionado en el último siglo, al mismo tiempo sabiendo que dejarlas caer abre ni más ni menos que el campo para la ocupación, no sé, del capital financiero, de los intereses privados? Entonces, esa es la relación que tenemos que tener con las instituciones, que es compleja. ¿Qué dice la teoría institucional al respecto? ¿Prevé estos espacios o estos estadios de debilidad o vulnerabilidad institucional? Mira, te comento, por ejemplo, hace unos meses hicimos en el MACBA justamente un seminario donde vino una intelectual griega,
Acina Athanasius, que ha publicado un par de libros con Judith Butler, una intelectual muy reconocida ahora en el campo así académico, digamos, el estructuralismo, Y feminismo. después de la demás. Bienal de Pensamiento... Exactamente, ¿ves? Por eso. Ya llega a otros estadios de mainstream, claro, de conocimiento. Claro. Sí. Y entonces Acina comentaba que el problema que, por ejemplo, ellos, intelectuales como ella, se encontraron en Grecia, en el momento más duro de la crisis y del desmantelamiento de lo público, era que personas que venían, por ejemplo, desde el punto de vista feminista, criticando la universidad pública como una estructura patriarcal, pues no podían sencillamente criticarla, porque la universidad pública estaba siendo desmantelada. Entonces te ibas a quedar sin objeto que criticar. Tú tenías que entrar a defender la estructura pública sin dejar necesariamente de criticarla. Y eso exige un posicionamiento nuevo para la teoría crítica justamente en esta época de crisis de lo público. En cada lugar se traduce de manera distinta, pero ese principio me parece que es constante y transversal hoy, el que Acina planteaba. Volver a sostener, reconstruir lo público, defenderlo, sin renunciar también a señalar que las estructuras de lo público del Estado heredan también inercias que a veces no son exactamente inclusivas, que a veces no son exactamente democráticas. Pues en esa oscilación compleja estamos. Se puede llamar crítica constructiva. Crítica constructiva, bueno, es así, exactamente. En vez de destructiva. Exactamente. ¿Cómo es la crítica institucional desde un lugar como el Congreso, desde el gran espacio, la gran institución? ¿Es posible desarrollar esta crítica, toda esta gramática que has ido adquiriendo a lo largo de los años dentro de la práctica artística? ¿Se puede revertir? ¿Se puede ejercer un cierto activismo desde dentro? Mira, todas las instituciones tienen su liturgia. Algunos habíamos aprendido más las liturgias de las instituciones culturales y ahora estamos aprendiendo las liturgias de otro tipo de instituciones. Las liturgias son exactamente eso, están basadas en lo que venimos comentando, en formas de representación, en sus modos particulares de construcción de memoria, en sus mecanismos de representación, de inclusión o de exclusión. Es interesante ver toda esa mecánica por dentro y ver cómo se puede manejar. Una parte importante del debate político todavía hoy se libra en el plano justamente de las representaciones y de las liturgias, y aprender a manejarse con esas liturgias para gente, en mi caso que vengo del campo del arte y la cultura, pero en general para personas comunes que nunca habían trabajado en ese territorio, es todo un aprendizaje. O sea que tienes que trabajar a dos niveles, uno interno y el otro externo, se podría decir. De alguna manera sí, tenemos que plantear cómo reconstruir las liturgias institucionales, al mismo tiempo haciendo una crítica muy fuerte de cómo las instituciones, en sus formas de representar, establecen distancias con la ciudadanía. Te voy a contar un ejemplo. Alguna vez lo he comentado, no sé si en alguna televisión, pero bueno, quizás una primicia, no lo sé. Un día visitando... Una primicia, perfecto. Te cuento dos. Sí. Un día, que con el ejemplo se ven las rápido cosas más porque claras. no nos queda mucho tiempo, vale, pero sí, las quiero. Un día, visitando el Congreso, bajaba con dos amigos. Estaba un trabajador del Congreso enseñándoselo a su familia que venía del pueblo. Y como recién entrados no conocíamos mucho de nada, le pedimos que nos lo explique. Y ese trabajador, te ahorro detalles, pero es muy divertida la anécdota, me dice, diputado, ¿qué es lo que hay ahí? Y le dije, los Reyes Católicos. Vale, muy bien, diputado. ¿Y allí qué es lo que hay? Los nombres de los comuneros de Castilla. Le dije, dice, ¿ves? Esto lo tenéis que aprender vosotros, que venís muy críticos. En las instituciones hay los Reyes Católicos y los comuneros de Castilla. Quiere decir que las instituciones, aunque evidentemente han tenido un control hegemónico históricamente, son también el lugar donde se dan también las luchas y también la contraposición y las luchas entre memorias. Y eso se ve en la propia estructura de representación de las instituciones. Y otra muy rápida. Vino Toni Negri al Congreso. Bajamos a visitar el archivo. Y las archiveras del Congreso muy contentas, porque no debía ser muy habitual que alguien visitara por los papelujos, que son importantísimos históricamente, pero casi a nadie le interesan. Bajamos con Negri y aparte de una serie de cosas que fueron muy interesantes, el primer ejemplar de la Constitución Republicana de los años 30, que es un documento muy sencillito, muy precario, muy lindo, las archiveras dijeron, hemos guardado dos cosas para vosotros, para que las veáis. Nos sacan con sus guantes dos papelitos muy frágiles. Uno era el primer acta de diputado de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista. El otro era el acta de diputada de Clara Campoamor, la diputada que consiguió en España el voto para las mujeres. Fue un momento bellísimo, dos papeles súper delicados
que parecía que estaban allí esperando que alguien entendiera qué significa que eso esté en los archivos del Congreso. Y alguien entendió que nosotros en esa visita representamos algo que tenía que ver con conectar con esos documentos. ¿Y qué sensación tenía la archivera? ¿Estaba feliz, ¿no?, de este encuentro? Estaba muy feliz, yo se lo agradezco mucho desde aquí, que enseñara esos papelitos, que nos diera esa visita tan linda y que nos revelara lo que también el otro trabajador nos reveló de otra manera. Las instituciones tienen también una memoria, tienen también unas tradiciones, tienen también unos elementos ocultos que hay que rescatar y que hay que hacer aflorar, porque quizá en un momento en que la gente tiene mucha desafección con sus instituciones, quizá parte de la reconexión tendrá que ver con mostrar justamente esas memorias que están escondidas y que también tuvieron justamente, que son comunes y que tuvieron también su impacto. Que no son partidarias, no son de un partido u otro, son de toda la que son un patrimonio población. colectivo, un patrimonio de las luchas democráticas, claro. Ahora sí que se nos acaba el tiempo. ¿Vas a volver al arte? A las prácticas artísticas. Decir si voy a volver al programa cuando tú quieras. No, yo encantada porque claro. Yo creo que no he hecho ni la mitad de las preguntas que tenía planteadas, pero sí que me interesa saber si volverías a las prácticas artísticas. Sí. Bueno, nunca te has ido, de hecho, ¿no? De hecho, no las dejo. Es una cuestión de tiempo y de incompatibilidad con el cargo. Pero sí, sin duda alguna, es una práctica que no voy a dejar nunca, claro que sí. Entrando y saliendo de ella, claro. ¿La política entras y sales o no? ¿Solo entras una vez y sales otra vez? La política institucional, no la de movimientos o la de la política civil, que eso no se abandona nunca, por fortuna. La política institucional creo que tiene que ser un Estado en el que uno pueda entrar o salir. Hay que criticar que sea una profesión en la manera en que se está entendiendo al tal momento. Tiene que haber una movilidad, tiene que haber una rotación. Y yo ahora mismo estoy en política, no soy político, siempre lo digo así. Que son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas distintas. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos y esperaremos las prácticas artísticas de nuevo, estaremos atentas. Cuando tú quieras, a tu disposición. Fins aviat. Muchas gracias.